Mi despedida de soltera salió mal y ahora estoy embarazada. Me llamo Juana Elizabeth Thompson, nací en Portland, Oregón, y siempre me vi como una mujer de ideas claras y pasos firmes. Nunca fui la que improvisaba ni la que vivía para el momento. De hecho, si algo me caracterizaba desde niña era que hacía listas, para todo. Lista para lo que quería hacer de grande, lista para mis metas del año, lista para elegir universidad, y sí, hasta lista para el tipo de hombre con el que algún día me casaría. Siempre he sido estructurada, como si cada decisión tuviera que encajar dentro de ese mapa mental que dibujé para mí desde adolescente. Mis padres son personas nobles, trabajadores incansables. Mi madre, una mujer reservada y práctica, me enseñó a sostenerme sola. Mi padre, más emocional, me enseñó a confiar en el instinto. Tuve una infancia tranquila, con una familia estable y llena de pequeñas tradiciones, cenas a las 7, caminatas los domingos, pijamadas con mis hermanas cada vez que llovía fuerte. Pero si algo aprendí pronto es que estabilidad no siempre es sinónimo de felicidad. A los 19 me fui a estudiar a Nueva York becada para una carrera en marketing y comunicaciones, y fue como caer en un mundo nuevo, todo era ruidoso, rápido, caótico y emocionante. Al principio me sentí como una nota fuera de tono. Pero luego me adapté. Me volví más astuta, más sociable. Aprendí a hablar fuerte, a defender mis ideas, a caminar con prisa. Me enamoré del ritmo de vida que al principio tanto me asustó. Trabajé duro. Con el tiempo conseguí un puesto en una agencia de publicidad boutique en Brooklyn. No era lo más glamoroso del mundo, pero me permitía diseñar campañas para marcas jóvenes, modernas, retadoras. Tenía mi apartamento pequeño pero cómodo, un par de amigas cercanas, y lo más importante, sentía que estaba viviendo la vida que siempre había planeado. A los 27, ya tenía mis logros medidos, independencia financiera, una carrera sólida y una rutina armada a la perfección. Me faltaba, eso sí, el otro lado del plan, la pareja, la familia, la estabilidad emocional. A veces me preguntaba si estaba lista, si de verdad quería compartir mi vida con alguien, pero la verdad es que sí lo deseaba. Solo que no quería hacerlo con cualquiera. Entonces llegó Leonardo. Conocí a Leonardo en una de esas reuniones profesionales que uno atiende por compromiso más que por deseo. Un encuentro de networking, en un rooftop en Manhattan, donde todos iban vestidos con colores neutros y hablaban como si el mundo dependiera de sus ideas de marketing. Yo había ido con mi compañera de equipo, Natalia, que insistió en que me hacía bien salir un poco de mi cuadrícula, como ella llamaba a mi estilo de vida demasiado predecible. Lo vi desde lejos. No por guapo, aunque lo era, sino porque era uno de los pocos que no hablaban solo de trabajo. Se reía. De verdad. Estaba contando una historia que hizo que varias personas soltaran carcajadas. Tenía ese tipo de presencia que llena el espacio sin buscarlo. Minutos después, lo tenía frente a mí. Natalia lo conocía de proyectos pasados y nos presentó sin rodeos. Juana, él es Leonardo. Creativo independiente, viajero empedernido y algo insoportable, dijo riéndose. Leonardo me dio la mano y dijo, con una sonrisa ladeada. Insoportable, pero puntual con las ideas. Yo sonreí, más por cortesía que por interés, pero no tardé en notar su inteligencia, su forma directa de mirar, y esa calma extraña que proyectaba. Era diferente. Hablaba con pausa, como quien sabe qué decir y no tiene prisa por demostrarlo. Me preguntó por mi trabajo, pero no de forma automática, sino con curiosidad genuina. También me preguntó por lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre. Nadie preguntaba eso ya. Y no se lo dije entonces, pero en mi interior sentí una pequeña alerta encenderse. Ten cuidado. Este no es uno más. Durante las semanas siguientes, intercambiamos algunos mensajes. Primero por temas de trabajo, luego con excusas más personales, una recomendación de libro, una película que ambos queríamos ver. Hasta que un día, sin demasiada preparación, me invitó a cenar. No a un restaurante lujoso, ni a un bar de moda. Me llevó a un pequeño lugar familiar en Brooklyn, donde servían pasta casera y el dueño conocía su nombre. Era el tipo de cita que no parecía diseñada para impresionar, sino para disfrutar. Y eso me impresionó más.
Con el tiempo descubrí que Leonardo era tan metódico como espontáneo. Un arquitecto de rutinas, pero con alma de artista. Tenía una vida estructurada, pero no encorsetada. Y lo más importante, me hacía sentir segura. Me escuchaba. De verdad. Como si cada cosa que decía importara. Como si yo importara. Y así, sin darme cuenta, el hombre que apareció como una nota al pie de una reunión profesional, terminó ocupando el centro de mis días. Lo nuestro fue creciendo sin dramatismos. No hubo grandes declaraciones, ni momentos de película. Fue más bien como armar un rompecabezas, pieza por pieza, sin forzar nada. Un día me desperté y ya no dudaba de nada. Estaba enamorada de Leonardo. Estaba lista para casarme. Y ahí empezó todo lo demás. Nunca creí en el amor predestinado, pero con Leonardo, todo encajaba. No como en los cuentos, sino de esa manera madura, suave y persistente en la que dos personas simplemente se entienden sin hacerse daño. Después de unos meses de relación, comenzamos a compartir espacios más allá de las cenas o escapadas. Leonardo se mudó a mi apartamento durante un periodo de reformas en el suyo, y aquello que podría haber sido una prueba, se sintió más bien como una promesa. Él no invadía. Leonardo tenía una presencia que llenaba pero no aplastaba. Nos respetábamos los silencios. Nos cruzábamos en la cocina como si lleváramos años juntos. Él ponía música mientras cocinaba. Yo leía cerca, con una copa de vino, escuchándolo tararear sin vergüenza. Con el paso del tiempo, fuimos construyendo más rutinas juntos, tardes de sábado en librerías, domingos de parque y café, noches de películas antiguas que él insistía en ver dobladas al español para practicar. Aunque ambos sabíamos que era solo una excusa para abrazarse más fuerte cuando no entendía algo. No había una gran historia dramática entre nosotros, y eso me parecía hermoso. Éramos paz. Éramos elección diaria. Y yo, que había sido tan calculadora siempre, me encontré soñando con el siguiente paso sin necesidad de planearlo. La pedida de mano llegó un día gris de otoño, en el mirador del Top of the Rock. No era nuestra cita más glamurosa, ni una fecha especial. Pero sí era muy nosotros. Habíamos ido a almorzar a un sitio mexicano cerca del Rockefeller Center y luego decidimos subir por hacer algo distinto, como él dijo. Cuando llegamos arriba, la ciudad estaba medio cubierta por nubes. Yo, un poco congelada, me reí porque era justo el tipo de clima que él odiaba. Entonces me giré para decirle algo, y lo vi arrodillado. No fue una propuesta larga, ni poética. Fue sencilla. Sincera. ¿Te casarías conmigo? Y dijo, mirándome con esa mezcla de calma y decisión que siempre lo acompañaba. Y yo, sin pensarlo demasiado, dije que sí. Porque eso era lo que sentía, una certeza que no necesitaba explicaciones. Volvimos en silencio al apartamento, tomados de la mano, sonriendo como dos adolescentes. Esa noche dormimos abrazados, más cerca que nunca, y soñé con flores, con promesas, con pasillos largos y luces blancas. Soñé con nosotros. Con una vida limpia, clara, predecible. Pero ni siquiera los sueños más bonitos pueden detener lo imprevisible. Faltaban 3 semanas para la boda. Ya teníamos la locación reservada en el campo, los vestidos elegidos, las listas de invitados confirmadas. Todo estaba milimétricamente planeado, como a mí me gustaba. Mis amigas, sin embargo, creían que yo necesitaba un respiro antes de cruzar el umbral de lo definitivo. Así que organizaron mi despedida de soltera, en Las Vegas. Yo no quería hacer algo grande, lo juro. En mi cabeza, imaginaba una cena tranquila, algunas copas, risas entre mujeres, un par de anécdotas que luego contaríamos con nostalgia. Pero la realidad fue otra. Desde el primer momento en que pisamos el hotel, algo se sintió desbordado. Había demasiada energía, demasiado alcohol, demasiadas personas que no conocía del todo, muchas risas artificiales, demasiado esto solo pasa una vez. Yo intenté mantenerme sobria, no excederme. De verdad. Me repetía constantemente que Leonardo me esperaba en casa, que nada de eso era tan importante. Pero el ambiente me fue envolviendo. Una de mis amigas, Carla, conocía a un grupo de chicos que trabajaban en eventos,
bailarines, amigos de amigos. Fueron al hotel, se sumaron al grupo, y ahí comenzó lo que nunca debió comenzar. Había uno en particular, que me miraba diferente. No como una conquista, sino como un juego. Y yo no me reconocía. Quería mantener el control, ser la Juana racional, prometida, enamorada. Pero algo en esa noche me empujaba a flotar. A fingir que mi vida no estaba a punto de cambiar. A olvidarme, aunque fuera por unas horas, de lo mucho que tenía que perder. Bebí más de la cuenta. Mucho más. Recuerdo que bailamos. Que reí. Que me dejé llevar. Que en algún momento mi celular estaba lejos y mi conciencia también. Y después. Después hay imágenes borrosas. Un cuarto de hotel. Un beso robado. Un cuerpo que no era el de Leonardo. No sé cómo llegué ahí. No sé por qué no me detuve antes. Solo sé que desperté desnuda, con el peor sabor en la boca. Literal y emocionalmente. Él, el desconocido, dormía aún, como si nada. Yo, en cambio, tenía el corazón latiéndome en los oídos. Me vestí a toda prisa. Me metí al baño, me lavé la cara una y otra vez, queriendo arrancarme la piel, los recuerdos, la vergüenza. Mis amigas nunca preguntaron. Tal vez intuyeron. Tal vez vieron mi expresión al volver al aeropuerto. Pero no dijeron nada. Y yo tampoco. Volví a casa con una mentira gigante en el pecho. Y Leonardo me abrazó como si nada hubiera pasado. Como si aún fuéramos los mismos. Como si yo no hubiera destruido lo que más cuidaba. Después de aquella noche, volví a casa con una culpa que me mordía por dentro como ácido. Leonardo me recibió con su sonrisa cálida, su entusiasmo por los últimos detalles de la boda, y su absoluta confianza en mí. Y yo, lo miraba desde una grieta. Desde un abismo que había cavado yo misma. Pasaban los días y fingía normalidad. Me reía cuando tocaba, ayudaba a organizar la lista final de invitados, me probaba por última vez el vestido de novia que tanto me había ilusionado. Pero todo eso ocurría en la superficie. Por dentro, yo era un campo minado. Todo lo que antes era emoción, ahora era ansiedad. Todo lo que era certeza, ahora era una mentira disfrazada de rutina. Dormía poco. Soñaba con esa habitación de hotel, con el perfume de un extraño, con mis propias manos empujando una puerta que nunca debía abrir. Y soñaba también con la cara de Leonardo, descubriéndolo todo. Hasta que llegó lo que no quería ni sospechar. El retraso. Al principio me dije que era el estrés. Las semanas previas a una boda pueden hacer estragos. Cambios de rutina, presión, cansancio. Pero los días pasaban y nada. Cada día de atraso era como una losa que se sumaba al peso que ya llevaba encima. Intenté mantener la compostura. Sonreí en el brunch con la familia de Leonardo. Fui a buscar las flores para las mesas. Me tomé fotos para las tarjetas de agradecimiento. Pero por dentro, mi mente gritaba. No puede ser, me decía mientras me duchaba. No puede. No puede. No puede. Hasta que ya no pude más. Compré un test a escondidas. Fui a una farmacia lejos de casa, con lentes oscuros, como si estuviera cometiendo un crimen. Y tal vez lo estaba. Volví a casa, esperé a que Leonardo saliera a comprar una botella de vino para ensayar el brindis, y corrí al baño. Esperé sentada en el borde de la bañera. El corazón se me salía del pecho. Y entonces vi las dos líneas. Marcadas. Claras. Indiscutibles. Positivo. Sentí que se me aflojaban las piernas. El test cayó al suelo. Me arrastré hasta el lavamanos. Me miré al espejo, y no reconocí a la mujer que tenía al frente. Yo, Juana. La mujer que lo tenía todo. Que iba a casarse con un hombre bueno, honesto, dulce. La mujer que había trabajado tanto para construir una vida sólida, estable, amorosa, había arruinado todo en una sola noche. Y lo peor no era el embarazo en sí. Lo peor era el silencio.
El saber que no podía asegurar de quién era. Porque la última vez que había estado con Leonardo había sido antes del viaje. Y lo que ocurrió después era reciente. Imposible de ignorar. El cálculo no me dejaba espacio para la negación. Me encerré en mi cuarto durante horas, mientras él cocinaba en la cocina. Me llamaba. Me preguntaba si estaba bien. Yo decía que sí. Pero la verdad es que me sentía más sucia que nunca. Más rota que nunca. Más sola que nunca. Comenzó el teatro. Yo, fingiendo alegría. Yo, tocándome el vientre cuando nadie me veía y preguntándome, ¿cómo algo tan pequeño puede pesar tanto? Las náuseas no tardaron en llegar. Las emociones estaban revueltas, hormonas, miedo, arrepentimiento, culpa, todo mezclado como un cóctel envenenado. Intentaba mantener la calma. Me obligaba a pensar con frialdad. Pero no lo lograba. Me estaba desmoronando. Día tras día. Leonardo estaba más cariñoso que nunca. A veces, al notar que me sentía extraña, venía por detrás y me rodeaba con los brazos. ¿Todo bien, amor? Y yo asentía. Como una cobarde. Y debes estar nerviosa, me decía, con una sonrisa en los labios. Pero todo va a salir perfecto. Perfecto. ¿Sabía él cuán lejos estaba todo de ser perfecto? La boda se acercaba. Las pruebas finales, los mensajes de los familiares, los recordatorios del catering, y yo vivía en un presente borroso. Todo me dolía. Desde el interior del cuerpo, hasta los rincones más silenciosos del alma. Una tarde decidí ir al médico. Necesitaba saber exactamente de cuánto estaba. Tal vez una parte de mí aún quería aferrarse a la posibilidad de que fuera de Leonardo. Tal vez aún había un hilo de esperanza, de locura, de negación. Pero no. 8 semanas. 8 malditas semanas. Todo coincidía con aquella noche que quería arrancarme de la piel. Salí del consultorio con los papeles temblando en mis manos. Caminé sin rumbo. Me senté en una banca del parque. Lloré por primera vez sin contenerme. Sin miedo a que alguien me viera. Me había convertido en una versión desconocida de mí misma. En una mujer que ya no tenía el control, que ya no podía componer lo roto. A veces pensaba en confesarle todo. Decírselo. Escupirlo. Abrir la jaula de la mentira. Pero luego lo veía llegar con su café en las mañanas, con sus planes, con sus ideas para la luna de miel, y no podía. No me atrevía a destruirlo. Y eso me hacía sentir aún peor. Porque no mentía por él. Mentía por mí. Por cobarde. Por querer evitar el juicio. El desprecio. Quería detener el tiempo. Quería no haber ido nunca a esa despedida. No haber bebido tanto. No haber aceptado esa invitación al infierno que vestía de fiesta y libertad. Pero ya era tarde. El vestido colgaba en el armario, blanco y puro. Y yo, por dentro, me sentía más manchada que nunca. Faltaban 3 días. El vestido ya había sido planchado. Las argollas estaban guardadas en la caja de terciopelo que Leonardo me mostró con orgullo, como si esas pequeñas joyas pudieran contener la promesa de toda una vida. Las flores, la iglesia, los invitados, todo listo. Todo coordinado. Todo marchando según el guión. Todo, menos yo. No comía. No dormía. No podía ni siquiera mirarme al espejo sin sentir un nudo en la garganta. Sabía lo que estaba haciendo. Y sabía que no podía seguir. Esa noche, mientras Leonardo dormía a mi lado, boca arriba y respirando profundamente, lo observé durante horas. Su perfil sereno. Sus pestañas descansando. Su pecho subiendo y bajando con paz. Y entonces me golpeó un pensamiento con la fuerza de una tormenta. Yo le iba a destruir la vida. No me lo dijo nadie. Lo supe sola, en ese momento exacto. Él había puesto toda su confianza en mí. Su amor. Su presente. Su futuro. Había planeado cada detalle para hacerme feliz. Y yo cargaba dentro de mí una vida que no era suya.
Un secreto que se gestaba en silencio, latiendo como una bomba invisible. Cada patada de culpa que me daba el bebé en mi mente era como un reloj marcando el final. Entonces me levanté. Fui al baño. Me encerré. Me miré en el espejo. Mis ojos ya no eran los mismos. Ya no brillaban. Ya no soñaban. Ahora solo suplicaban una salida. Me puse una bata y bajé a la cocina. Tomé un vaso de agua y me senté en la oscuridad. Me temblaban las manos. Y ahí, sola en ese silencio que parecía gritarme, decidí que ya no podía cargar más. Ya no podía seguir actuando. Tenía que decirle la verdad. Tenía que contárselo todo. Ya no por mí. Por él. Por ese hombre que merecía saber en qué estaba poniendo su corazón. Merecía saber a quien estaba a punto de llamar esposa. Y merecía decidir si podía perdonar o no. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y sentí el vértigo de saber que lo que estaba por hacer podía cambiarlo todo para siempre. Me levanté. Subí las escaleras. Me quedé parada en la puerta del cuarto. Leonardo seguía dormido. Y entonces, en voz baja, me dije a mí misma, con una mezcla de temor y fuerza. Mañana se lo digo. Se lo voy a decir todo. Me metí en la cama. No dormí. Y así terminó esa noche. Con la promesa de una verdad. Y el abismo de lo que vendría después.